Sí. Entonces, ¿qué pasa cuando ya mi célula detecta que hay una sobresaturación, en este caso, de acetilcolisema? Una de las rutas que, como vamos a ver, está en este caso regularizada por la insulina es producir colesterol. Todas las rutas que en este caso que están truncadas van hacia la producción de colesterol, inclusive en ciertas etapas de la vida, o por una cuestión de que ya se deja de aprovechar el colesterol para ciertas tareas también de biosíntesis en el cuerpo, es como que una de las rutas más indicadas, fuera de la que vamos a ver. Pero otra de las rutas alternativas que sigue nuestro cuerpo es fusionar 2-acetilcoenzima para producir los precursores de lo que serían la acetona, que en sí no es un componente energético, pero sí va a ser un componente de diagnóstico, principalmente lo que ya les había mencionado. Para diabetes tipo 1, particularmente para diabetes tipo 2, el aliento a acetona, ¿sí?, es básicamente un indicador bastante evidente cuando las personas no pueden obtener energía a partir de la glucosa, ¿sí? Los canales que normalmente estaban absorbiendo la glucosa dentro de la célula se encuentran cerrados. Entonces, la única forma a partir de la cual el cuerpo del diabético obtiene energía es solamente a partir de la oxidación, y ese exceso también va a generar estos productos. Es tal vez algo que quizás suele estar asociado. Ciertamente muchas veces cuando se escucha de diabetes, lo inmediato que se viene a pensar es que hay sobrepeso. La diabetes sí puede estar asociado cuando es una diabetes tipo 2, pero la diabetes tipo 1, en este caso, usualmente presenta personas que son bastante delgaditas, ¿sí? Porque al no poder obtener energía normalmente de la glucosa, van a requerir energía de los depósitos de grasa. Entonces, el tejido adiposo van a obtener gran parte de la energía. Entonces, muchas veces, como les menciono, se generan estos productos. También el hecho de que yo tenga acetona en circulación incrementa el riesgo, tanto con el acetoacetato y el beta-hidroxibutirato, de que se disminuya el pH sanguíneo. Entonces, podemos encontrar pHs que distan desde 7,4 fisiológico que les he mencionado hasta un 6,6. Entonces, ahí viene también ese problema que tienen los diabéticos con la cetoacidosis diabética, ¿vale? Entonces, salvo la acetona, estos dos son los principales componentes, en este caso, que el cuerpo va a utilizar. De hecho, son rutas que el mismo cerebro suele utilizar, que el músculo estriado, que el músculo liso suelen utilizar. Es una de las rutas preferidas en este caso por ese tipo de tejidos. El cerebro se puede adaptar, pero es algo muy temporal. Recordemos que de todas formas el hígado, tanto y cuanto esté saludable, puede generar glucosa, va a generar esa glucosa a partir de la gluconeogénesis. Entonces siempre va a haber glucosa disponible, a pesar de que mi dieta sea disminuida en carbohidratos. De una u otra forma el cuerpo va a encontrar la ruta, pero para el resto de las actividades puede tener esta producción. La cetoacidosis tiene un problema adicional que también puede generar problemas a nivel renal. Entonces, ese es el principal inconveniente que tenemos con las personas que, en este caso, siguen estas dietas cetogénicas, que tienden a tener una acumulación de minerales y se puede dañar el riñón por este caso, ¿sí? Entonces, se forman por el exceso de acetilcoenzima, es fuente de energía del músculo cardíaco, del estriado principalmente, de los enterocitos, lo que les había mencionado también, en este caso, los adipocitos, tengo que hacer la corrección, es eritrocitos. De los eritrocitos, los adipocitos y sustrato para la gluconeogénesis. Entonces, de vuelta, siempre vamos a tener una fuente a partir de la cual obtener glucosa. Entonces, esta cetosis, digamos, en diabéticos en donde no está controlado, puede ir hacia una cetoacidosis, que es realmente el problema que se encuentra ahí con las personas. Sí, por estudios ya muchas veces comprobados, se sabe que esta es una forma eficiente de tratar. De vuelta, no es cura, es tratamiento para limitar la extensión, la frecuencia de los ataques epilépticos, precisamente en las personas que sufren esta condición. Lastimosamente, sí, viene de la mano esto
De vuelta, si es que mi dieta es particularmente pesada en grasas, ¿sí? No es nada raro tener valores de colesterol total altos. Hay también otro fenómeno que no está del todo comprendido, si hay algunas teorías y hipótesis al respecto, que es acerca de la frecuencia de fractura de huesos. Una de las ideas es que hay tanto ácido circundante que requiere precisamente la acción de más bicarbonato. Recordemos que para regular el pH a nivel sanguíneo necesitamos bicarbonato. Y eso también tiende a debilitar muchos de los minerales que también están en los huesos. Una pregunta, ¿por qué decían que la cetoacidosis provoca un daño renal? Por lo mismo, sí, como está bajando tanto el pH, comienzas a secuestrar el bicarbonato, el ion bicarbonato. Y el ion bicarbonato va a salir de cualquier parte que esté disponible. Muchas veces o principalmente sale de los huesos, no sale solo, sino con todos los minerales. Todos los minerales tienden a ser filtrados a nivel glomerular, pero tienden a concentrarse ahí, entonces puede haber daño ahí porque los glomérulos se saturan y ya no puede tener proceso de filtración. Entonces ese es principalmente el daño que va a existir ahí. Es todo el balance de los minerales que se ve afectado en ese caso. Entonces, digamos, no es tampoco... Bueno, en niños también se vería una disminución en la tasa de crecimiento. Entonces, se entiende. El cuerpo está capacitado, el cuerpo tiene esa necesidad precisamente de glucosa y todo lo que viene asociado a ese compuesto. Si es que estoy limitando el contenido de glucosa, no sería nada raro que disminuya, por ejemplo, el consumo de frutas, el consumo de ciertos vegetales, el consumo de ciertos granos. Precisamente granos que tienen componentes que al final aportan para el crecimiento saludable, el crecimiento óptimo del infante. Entonces, esas grasas carecen muchas veces de las vitaminas, de los minerales, de la fibra, por ejemplo, que en este caso van a permitir, en este sentido, este desarrollo y lo que les mencionamos, cálculos renales. ¿Vale? Entonces, tenemos el proceso de aprovechamiento, el proceso catabólico. ¿Sí? Vamos a ir de lo más grande hacia lo más pequeño con la obtención de energía, bastantísima energía, lo que les había mencionado, hasta 108 ATPs, porque producimos los equivalentes, como también el acetilcoágulo. Entonces, ambos aportan precisamente a la gran cantidad de energía que se puede obtener a partir de esta ruta. También el cuerpo entonces va a tener las rutas para hacer lo contrario, ¿sí? Salvo el colesterol, que no tiene un proceso de catabolismo. Los ácidos grasos sí lo tienen. Entonces, ¿cómo? Lo voy descomponiendo hacia acetilcoenzima A, recordando lo que pasaba, por ejemplo, con los carbohidratos. Generamos piruvato para que entre al ciclo del ácido cítrico, pero también a partir del piruvato podemos obtener de vuelta la glucosa. También a partir de ese acetilcoenzima A podemos obtener el ácido palmítico o el palmiano. Esta actividad principalmente se va a ver influenciada por la insulina. Ya hemos repasado varias veces. La insulina entonces está a cargo de ¿qué actividad? Metabólica. Glucólisis, ¿sí? Si es que mi célula activamente está haciendo glucólisis, hay una particularidad. La está realizando ¿en qué parte de la célula? Citoplasma. Transporte de electrones en el mitoplasma, ¿vale? Entonces,
es una suerte de bloqueo, ¿sí? O bien estoy haciendo glucólisis o bien estoy haciendo beta-oxidación. No pueden pasar las dos a la vez. Entonces, la insulina lo que manda, la ruta preferida, predilecta, es la glucólisis. Entonces, cualquier exceso de acetilcoenzima va hacia la generación de ácidos grasos. Cuando dejemos igual, básicamente lo contrario también resuena cierto. El glucagón, en este caso la epinefrina, van a activar en este caso el proceso contrario, ¿sí? Entonces van a hacer la beta-oxidación. Esto también se relaciona con los periodos de alimento, ¿sí? En periodo de alimentación tenemos una preferencia a través de la glucólisis y en periodos de ayuno a partir de la beta-oxidación. Entonces siempre tenemos un constante ahí en la célula. ¿Cuándo va a ser necesario que mi cuerpo sintetice de nuevo? Este es el término que se suele ocupar para algunas de estas rutas. Desde cero. Prácticamente desde cero, nada se construye desde cero, pero es el término que se le da aquí. ¿En qué circunstancias se les ocurre que yo requeriría sintetizar ácidos grasos? Mi cuerpo, su cuerpo, nuestro cuerpo. Necesitamos más energía. Supongamos sí. En cuestiones. No de energía. No de energía. Porque el ácido graso iría hacia la formación del tejido adiposo. Si es que me voy hacia la ruta de ir hacia los adipocitos, a lo mejor sí, como que todo este almacén o esta protección puede ir así. La biosíntesis de los ácidos grasos también está motivada por una dieta disminuida o reducida en grasas, ¿vale? Entonces también es una forma de que mi cuerpo, pues cualquier excedente, por más de que mi dieta o porque mi nutricionista o el influencer que estoy siguiendo me dice que no debo comer grasas porque las grasas son malísimas, igual, mi cuerpo va a hacer grasas porque es una forma inteligente de almacenar cualquier exceso que tengo. Y de vuelta, si es que mi dieta está pues, bastante saturada, en este caso de carbohidratos simples y complejos, tarde o temprano voy a tener la síntesis de ácidos grasos. Entonces, de vuelta, por más que mi dieta sea ausente totalmente, que no sería lo más inteligente de ácidos grasos, igual voy a tener esta producción. Había en los 90 una dieta que era la Atkins, que era solamente proteínas. Inclusive en esas dietas se puede poner acetilcoenzima a partir de la alanina. Vamos a ver en los proteínas. Entonces, recordando un poquito lo de la beta-oxidación. La beta-oxidación, en este caso, la obtención de energía, va a darse ahí sí, dentro de la mitocondria. Y lo que les había mencionado, no puede ingresar directamente. El ácido linoleico y el alfa linoleico tienen que combinarse con la carnitina para ingresar. Son una serie de mecanismos de regulación para que, pues en este caso, puedan procesarse principalmente dentro de la matriz los ácidos grasos más extensos, los de una extensión entre 12 a 18 carbones. Ahí tenemos el ingreso de un acil, ¿sí? Cuando vean este término de acil no vamos a verlo muy a menudo, pero básicamente es el ácido graso, sea de 16, de 18, de 20, ese es un acil, ¿sí? Es un ácido graso cualquiera. Entonces, para no denominar uno en particular, puede ser más, como puede ser un palmiato, puede ser un hexapentanoico, unido a la coenzima dentro de la mitocondria. Ahí sí voy a tener la beta-oxidación. Para obtener acetilcoenzima, los componentes que obtengo de aquí pueden pasar directamente a la cadena transportadora de electrones. Ahora bien, si es que en este caso hay una secreción de insulina,
y lo que quiero hacer en este caso es producir ácidos grasos. El acetilcoenzima se mezcla con el oxalacetato, la misma ruta que sigue dentro del ciclo del ácido cítrico para generar precisamente el citrato. El citrato y el malato son los únicos componentes que pueden atravesar libremente la membrana mitocondrial. Entonces, en este caso están tomando, y muy a menudo se encuentra esto, que va a salir de la mitocondria el citrato. El citrato, una vez ya en el citoplasma, puede ir hacia la ruta de la síntesis de ácidos grasos. La lipogénesis, de nuevo, lo que les mencionaba. Aquí voy a obtener de vuelta oxalacetato, nada se pierde, todo tengo que ir reciclando, y luego voy a obtener mi palmiato. Este palmiato, ¿sí?, el ácido graso de 16 carbones, puede elongarse, puede ramificarse, todo dentro de un organelo en particular de la célula. ¿Sí? ¿Qué organelo? Retículo endoplasmático. El retículo endoplasmático liso. ¿Sí? Entonces todo tiene relación. Esto, si quiero hacerlo en 18 de 20 carbones, se puede dar ahí. Si es que la producción es menor, pero si es que se pudiese dar ramificaciones que dentro de las células, por lo menos humanas, no es tan posible, sí se pueden realizar ramificaciones, por ejemplo, en lo que obtienen energía y biosíntesis también los rumiantes. En este caso, ahí sí tenemos enzimas y más que nada parten de productos muy fáciles de, en este caso, de producir, ¿vale? Entonces, este palmiato, lo que les mencionaba, las dos rutas en este caso que van a seguir es tomar 2 ácidos grasos o 3 ácidos grasos para 2 productos en particular requeridos por nuestro cuerpo. Cuando mezclo estos 3 ácidos grasos con glicerol, formo un triacilglicérido. Este va al tejido adiposo, va precisamente a la ruta de almacenaje. Estos 2 ácidos grasos, si así lo requieren la célula, porque hay un daño, por ejemplo, celular, se mezclan más un fosfato y otros componentes, pero digamos en general para generar un fosfolípido. Fosfolípido para, en este caso, enmendar, reparar el daño que pueda haber en alguna de las membranas dentro de la célula. Entonces, la biosíntesis tiene las biosíntesis de los ácidos grasos tiene estas 2 rutas. Generar productos o generar, en este caso, energía almacenada en forma de triacilglicéridos que van hacia precisamente el tejido adiposo, o reparar la célula, o en los casos, por ejemplo, en que la célula está en división, si una división sea metónica, sea meiótica, también tendría una producción activa de una lipogénesis de nodo, porque estoy expandiendo, ampliando esa membrana, ¿vale? Entonces se efectúa principalmente o con más regularidad en tejido adiposo e hígado. También se da en piel, también se da en corteza suprarrenal, pero como siempre les digo, el hígado es un mega órgano productor, desintoxicador. Entonces gran parte, si no todas las rutas que hemos estado viendo hasta hoy y seguiremos viendo en adelante, tienen que ver con el hígado. La variación de actividad determina la naturaleza y extensión de la obesidad. Entonces ya son rutas, digamos, que se van siguiendo de por sí. No sé si es que alguna vez, creo que ya está muy tarde eso, pero es muy antiguo. No sé si alguna vez vieron este programa que era de los gorditos que perdían un montón de peso, que les hacían dietas y ejercicios. ¿Saben qué pasaba después de los programas? Volvían a ganar todo el peso.
porque es un shock tan fuerte, es un shock tan brutal en unas pocas semanas o meses, realmente tiene la duración de esas grabaciones, que no es que el cuerpo abandone esas viejas rutas. Las rutas que ya aprendió mi cerebro durante años de condicionamiento van a seguir replicándose en el tiempo. Entonces es muy probable que esas personas, y de hecho, lo que gran parte de las veces cuando se observaba en la evolución después, es que precisamente volvían a ganar todo el peso que se había perdido previamente. Para, en este caso, generar esta ruta de biosíntesis, lo que ya les había dicho. ¿De qué ruta que ya vimos? Bien. El examen en diálogos. ¿De dónde salió mágicamente apareció en la célula? De la pentosa fosfato. Entonces, lo que ya les había dicho, ¿sí? Este compuesto en particular, el dinucleótido fosfatado, en este caso, es muy importante para las tareas de biosíntesis, en particular, muy importante para la producción de ácidos grasos. Va a requerir ATP. Tiene lógica, son rutas endergónicas, ¿cierto? Son rutas anabólicas. Requiere también de la biotina, entonces depende de las vitaminas del complejo B y también del ion bicarbonato. El ion bicarbonato porque estoy construyendo en este caso una cadena de carbones. Este actúa en este sentido como marcador. Dependen de un complejo enzimático, ¿sí? Si es que habíamos revisado todas las rutas previas, por lo general nos centrábamos en una enzima que realizaba una actividad separada, en este caso, a nivel del citoplasma. La diferencia radical aquí es que tenemos un solo complejo enzimático, en este caso pues, está codificado a partir de una serie de operones en el ADN, que se expresa de esta forma. Tiene una serie de componentes que actúan como brazos, ¿sí? En una mano, en una de las manos, recibe un acetilcoenzima y lo va, en este caso, añadiendo a una cadena que progresivamente se va extendiendo. Entonces, de 2 a 4 a 6. Las primeras dos síntesis están vinculadas solamente por la transferasa. Luego se vinculan con la proteína aciltransferasa y comienza a hacer la serie de síntesis. Entonces, lo que pasa es un proceso de reducción, pierden un hidrógeno, pierden un OH con hidrógeno y vuelven a repetir esto hasta generar la serie de componentes que, pues en este caso, van a generarse para producir esta ruta energética. Algo que se me olvidó mencionar en la anterior es que la diabetes mellitus tipo 1 inhibe la lipogénesis también. ¿Cuáles son los mecanismos de regulación? ¿Sí? En este caso, ¿qué va a hacer en este sentido que se limite la cantidad de ácidos grasos que se producen? Primero, la concentración de palmitoil o palmiato o ácido palmítico enlazado con la coenzima, ¿vale? ¿Qué tanto palmiato, qué tanto palmitoil coenzima hay dentro del citoplasma hace que la célula diga basta? Pero de vuelta, este es un mecanismo que se puede vulnerar. A medida que haya una mayor ímpetu en la producción de este tipo de componentes, pues se va a generar una mayor tolerancia, una mayor producción
de ácidos grasos. Voy a tener capacidad mayor de producir una biosíntesis. Inhiben lo que ya les había mencionado, el glucagón y la epinefrina. Entonces, en las rutas o en los momentos de ayuno voy a tener esta cuestión. La disponibilidad de citrato. ¿Por qué? De vuelta, el citrato es un transportador. Si todo el citrato está siendo utilizado activamente en el ciclo del ácido cítrico, entonces no voy a tener la capacidad de exportar, de sacar esos componentes hacia afuera, de que se generen esos precursores para la ruta de la síntesis o la biosíntesis de los ácidos grasos. Y también la sinasa, unas dos bolas, textos que vienen del inglés, hay algunos ustedes que no me encantan, pero básicamente es el idioma de la ciencia. La sinasa dependiente del AMP, el adenosín monofosfato, básicamente indica también lo que pasa en la célula. El adenosín monofosfato está en directa equivalencia, o digamos, se presenta como consecuencia del agotamiento del ATP. Si es que se agota el ATP, ¿qué es la consecuencia inmediata? Si no tengo ATP en la célula, o sea, es que esa es la cuestión. Si es que ya no tengo ATP, ¿qué le pasaría a la célula? Ya no tiene energía, ¿cierto? Entonces, como hay aumento de AMP, porque ya se agotaron todas las rutas para obtener ATP, entonces la sinasa, dependiente del AMP, detecta AMP en la célula y comienza a estimular los mecanismos, bien sea a través de la glucogenólisis, obteniendo glucosa a partir del glucógeno, o a partir, en este caso, del tejido adiposo. Entonces va a promover, en este caso, una lipólisis, no una lipogénesis, ¿vale? La estimulación va a darse entonces por la concentración de acetilcolizumab, lo que les había mencionado, y también ATP, ¿sí? No estamos en déficit, tenemos suficiente ATP. ¿Para qué voy a seguir produciendo componentes pues, que van a ser de almacenaje? Entonces no es necesario, ¿sí? Y lo que ya había indicado previamente. Entonces, son mecanismos, en este caso, endocrinos, y también mecanismos alostéricos. Pues recuerden, siempre que hay una molécula que influye la activación o el bloqueo de una ruta, básicamente estoy frente a un regulador alostérico. Es inmediato, está ahí presente. No depende de las hormonas, no depende de los componentes fuera de la célula, sino meramente de lo que está pasando dentro de la célula. Este adenosín monofosfato, la sinasa del adenosín monofosfato, es sumamente importante porque básicamente es el N, en mayúsculas, regulador alostérico. No solamente en esta ruta, ¿sí? Inhibe la síntesis de glucógeno, inhibe la lipólisis, inhibe la génesis a nivel de hígado, inhibe síntesis de ácidos grasos, pero estimula también captación de glucosa, músculo cardíaco, estriado, estimula glucólisis, estimula transporte de ácidos grasos y estimula también la oxidación de ácidos grasos. Entonces, su concentración, dependiendo de que si baje o suba, básicamente va a estimular estas rutas, todas las rutas dentro de la célula. Entonces, es una forma de tener un switch único que me despliega una serie de rutas posibles. Si es que no hay suficiente glucosa, me voy hacia las grasas y los
aminoácidos también. Entonces tengo una forma para que mi célula nunca se quede sin energía. Cuando aumenten esos niveles de adenosina monofosfato, de donde sea me voy a obtener energía, ¿vale? Entonces también para recordar esto siempre. Entonces solamente para diferenciar los dos procesos: beta-oxidación en mitocondria, síntesis de ácidos grasos en el citoplasma. Lo que requiere la beta-oxidación es el ácido graso de la extensión que sea, vinculado con la coenzima. Ya una vez vinculado con la enzima, mezclado con la carnitina, puede ingresar dentro de la mitocondria y ahí me va a producir, en este caso, los equivalentes reductores una vez que ya pasa por el proceso de la oxidación. Entonces, plenamente va a requerir de la coenzima, va a requerir del dinucleótido de clariadenina y del dinucleótido de nicotinamida adenina. ¿Qué va a generar como producto? Este acetil, ¿sí? Que puede ingresar luego hacia la ruta del ciclo del ácido cítrico, y estos dos que van hacia el transporte de electrones. Mientras que en el citoplasma esta ruta sí puede ir a la par de la glicólisis porque tienen propósitos distintos, ¿sí? Va a requerir del acetilcoenzima, va a requerir del dinucleótido, en este caso fosfato, para generar palmiato, ¿sí? A partir de lo cual puedo elongar, puedo ramificar y me genera la versión, en este caso oxidada, produce CO2 y produce coenzima. El colesterol, en este caso, nuevamente, se produce en el hígado. En las glándulas suprarrenales. Tomando en cuenta lo que ya les había mencionado, el colesterol, precursor de qué hormonas es? Hormonas. Testosterona, estradiol, progesterona. Entonces se entiende que también hay una producción de colesterol vinculada también en esos tejidos. Comparativamente mucho menor, pero está presente. Entonces también a nivel de testículos, a nivel de ovarios, a nivel también de glándulas mamarias. Entonces tiene relación con las hormonas esteroideas que van a generar ahí. Sí, del hígado también me van a salir esas sales biliares que van hacia la vesícula biliar para cuando lo requiera, en este caso, excretar o sacarlo hacia el intestino. Básicamente este depósito de estas sales biliares es también donde se mezclan los productos del final del ciclo de los eritrocitos. Los eritrocitos, ya cuando cumplen su tiempo de vida o cuando se han visto afectados por alguna condición en el ambiente, básicamente van hacia riñones y su producto, en este caso de desecho, es la bilirrubina. Entonces la bilirrubina con las sales biliares tienen todos estos componentes que permiten en el intestino emulsificar. Las grasas, producir mis células, en este caso, son vulnerables de ataque por las lipases. Entonces nada se desperdicia, ¿vale? Lo que les mencionaba, esta molécula de 27 carbones no es fuente de energía, no se puede catabolizar. Cualquier desecho, ¿sí? Cualquier colesterol que ya no me sirva o la forma en que yo elimino el colesterol que está en exceso es bien por sales biliares o bien a partir de su uso como hormonas. No tienen muchas otras rutas de aprovechamiento. Entonces el colesterol básicamente
viene a ser parte o precursor de las hormonas, viene a ser parte de los compuestos que me permiten digerir las grasas, pero mucho más allá no tiene otra ruta de uso. El colesterol también, una de las rutas en este caso, es el aprovechamiento en las membranas celulares. Va a permitir en este sentido la fluidez, ciertas propiedades de plegamiento de las membranas están favorecidas también por la presencia de colesterol. Van a ser parte de los kilomicrones, lo que ya les había mencionado previamente, para el transporte. Precursor de hormonas esteroideas y ácidos biliares. Normalmente es transportado por la lipoproteína LDL. El colesterol libre, que se encuentra circulando en la sangre, en este caso va a ser secuestrado, va a ser sustraído por la HDL. Por eso es que es tan importante en este sentido que tengamos un alto nivel de este tipo de grasas. Va a ser igual producido a partir de un acetilcoenzimado. En este vamos a ver menos porque me parece que es un poquito redundante y son rutas realmente más afines a la química, ¿sí? Entonces, a partir de este acetilcoenzimado voy a generar un acetoacetil, luego butiril y luego elobano, ¿sí? Estos compuestos de 5 carbones van a vincularse con otros compuestos de 5 carbones y luego con otros componentes de 5 carbones para formar el escualeno, ¿sí? Entonces tengo un compuesto de 15 carbones que tiene aquí un oxígeno que marca a ciertas enzimas que vinculen dos moléculas de escualeno para que se pliegue y formen el colesterol, ¿sí? Entonces tenemos un componente luego de 30 carbones que luego por acción enzimática me va a generar el colesterol de 27 carbones. No, realmente no es mucho para explorar esta ruta, más esto, conocer básicamente su rutas. También precursor de la vitamina D. Entonces, entendemos que también hay rutas de síntesis del colesterol a nivel de piel. Entonces, si la piel en exposición a la luz solar puede generar vitamina D, es precisamente porque hay estos precursores, ¿sí? Estos escualenos, ¿sí? Que en este caso van en forma de ergosterol a generar la vitamina D. Entonces hay un precursor básicamente ahí disponible para que la piel produzca esa vitamina D de acuerdo a lo que la exposición al sol le permite. Cualquier proceso de modificación que se va a dar de este componente va a darse en el retículo endoplasmático liso. Lo ya mencionado, no sufre procesos de catabolismo y es regulado por una, por ejemplo, disminución de síntesis. Esto, usualmente la síntesis del colesterol se da durante la noche. Y si ustedes tienen miembros de familia que tienen el colesterol elevado, saben que los medicamentos usualmente se les recetan para la noche. Es para que precisamente se previene que durante la noche hay una producción elevada, porque ya de por sí hay un nivel bastante elevado de colesterol en sangre.
Entonces, como se sabe que la mayor cantidad de síntesis se da durante la noche, es porque esos mecanismos se aplican, o esos medicamentos se aplican durante la noche. Si es que la célula no está en división, si es que la célula, por ejemplo, el tejido en testículos, es que ya estamos acercándonos a una menopausia, ya no hay una producción activa de testosterona, o por ciertos mecanismos de la modernidad, no tanto, bueno, no sé si hay realmente estudios aquí, pero en los Estados Unidos hay una disminución del 25% general en personas jóvenes saludables de testosterona. Esto supuestamente está asociado por una serie de compuestos químicos que están en los alimentos, los microplásticos, una serie de componentes que aparentemente están disminuyendo la síntesis. De vuelta, esos son modelos o números que tenemos de allá, no sé realmente si aplican, pero de vuelta, también una mujer que esté ya en la menopausia seguramente también va a estar generando menos estradiol. Evidentemente ya no va a estar generando colesterol, entonces ya la síntesis de colesterol ya no va a ser requerida, ya no va a ser necesaria. Va a ser regulada por la excreción de ácidos biliares. Entonces, de acuerdo a mi dieta, se van a generar estos procesos. Entonces, de vuelta, es una forma de cómo las células se deshacen de ese colesterol que ya no les sirve. Y también en las personas jóvenes va a estar para la generación de estas hormonas esteroideas. Entonces, entendemos aquí básicamente qué tan similares son una con otra, ¿cierto? Entonces, parte de estos anillos y los grupos funcionales, chicos, van a darme la diferencia entre cada uno de los dos componentes hormonales. ¿Podría darle minutos de Con este recado? acabamos. Gracias, doctor. Valores elevados de colesterol total indica todo, ¿sí? Colesterol total es colesterol circundante, VLDL, LDL y HDL. Esos valores, en conjunto con niveles altos de LDL, ¿sí?, están vinculados. No producen enfermedad cardiovascular, pero personas que tienen estos marcadores, estos indicadores, si es que en mi análisis de laboratorio me marcan esos valores, entonces sí está más, bueno, el riesgo, ¿sí?, es mayor en este caso a desarrollar enfermedad cardiovascular. Lo que les mencionaba previamente, las estatinas en este caso inhiben las enzimas que no es que dañan, no es que anulan totalmente la ruta, sino solamente la ralentiza. Disminuye la velocidad de la biosíntesis. Lastimosamente, las estatinas tienen un efecto secundario. Inhiben la síntesis de coenzima Q. Y me imagino que no tienen ni idea de dónde está la coenzima Q. Transporte de electrones, ¿vale? Entonces, si bien estoy controlando el colesterol, también estoy interfiriendo con la obtención de energía. Muchas personas que, bueno, de hecho, en mi caso personal, a mi mamá le dieron las estatinas y me dijo que se sentía mareada, muy baja de energía, y es precisamente por esto, porque los mecanismos de obtención de energía se ven afectados por estas rutas. Entonces, ciertos, como les digo, se toma lo bueno con lo malo. Si es que el colesterol es demasiado alto y ya no hay forma de controlarlo, vamos a ir con estatinas. Les toca ir con estatinas sí o sí, pero las consecuencias también, como mencioné, muchas veces requieren que en este caso se empleen mecanismos para lidiar con estas pérdidas, dosificando, por ejemplo, con la coenzima de la Q10. Básicamente creo que es uno de los trabajos. Sí, bien. Receso. Doc, ¿y el consumo excesivo de azúcar refinada no ayudaría a que no se forme la síntesis de, por ejemplo, la testosterona? No, porque la glucosa tiene relación con los ácidos grasos, no con el colesterol. No con el colesterol. O sea que solo generaría más tejido adiposo nada más.